Iniciamos con el análisis de circuitos eléctricos, ahora con el circuito conectado en serie. Este circuito, como ayer habíamos visto, consta de los mismos elementos, una fuente de voltaje y resistencias o carga conectada. En este caso, tenemos carga conectada una tras otra, formando un lazo cerrado. Cuando yo oprima el interruptor, aquí va a empezar a circular una corriente. Bueno, este circuito tiene las siguientes características. La corriente total, al oprimir el interruptor, va a ser igual a la corriente en la resistencia 1, igual a la corriente en la resistencia 2, igual a la corriente en la resistencia 3, igual a la corriente en la resistencia N. Dependiendo de la cantidad de elementos conectados al circuito, va a ser el tamaño de la ecuación. En este caso tenemos 5 resistencias. Bueno, si se dan cuenta, la corriente total va a ser igual en cada punto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cerramos el interruptor, inicia a circular una corriente que le vamos a llamar corriente total, o le podríamos llamar corriente 1, la cual va a ser la misma en todos los puntos del circuito. No tiene otro camino más que uno solo. Por eso, esta ecuación. Si nosotros queremos calcular la resistencia total de este circuito, vamos a tener que hacer una sumatoria de cada una de las resistencias, ya que la resistencia total de este circuito, o resistencia equivalente, es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia N. Nuevamente depende del número de elementos conectados al circuito. La fórmula o la siguiente ecuación es la ecuación del voltaje. En este caso sí hay una variable. El voltaje total de la fuente, que en este caso yo lo denominé con la literal E, es igual a la caída de tensión en la resistencia 1, más la caída de tensión en la resistencia 2, más la caída de tensión en la resistencia 3, más la caída de tensión en la resistencia N. ¿Qué quiere decir caída de tensión? Esto quiere decir que nosotros podemos conectar, imagínense que conectamos a cada una de las resistencias un voltmetro, ¿sí? El cual me va a medir el voltaje que el voltaje en el instante que pasa aquí la corriente. Y en este caso, si tenemos la resistencia 2, este sería V sub 2, que está aquí. Dependiendo del valor de la resistencia, va a ser el valor del voltaje en este punto. Lo mismo, si aquí le pusiéramos nosotros un voltímetro, aquí estaríamos midiendo el voltaje 3. El voltaje 3, ¿sí? O la caída de tensión en la resistencia 3. Y así tendríamos que medir cada una de las caídas de tensión, ¿sí? Bueno, ¿y qué me dice? Me dice, el voltaje total de la fuente es igual a la sumatoria de los voltajes parciales en cada una de las resistencias. Eso es lo que quiere decir esto. Bueno, la potencia total, este es un concepto que todavía no hemos visto, pero se los voy a dejar de tarea, muchachos. La potencia total de este circuito es igual a la potencia en la resistencia 1 más la potencia en la resistencia 2 más, o sea, es una sumatoria de potencias. Van a saber ustedes que la potencia se mide en watts. Hay que involucrar estos circuitos porque, como ustedes saben, todo esto que estamos viendo se aplica en la realidad. Por otro lado, este circuito cumple la segunda ley de Kirchhoff, que dice: en un circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. Esta es la tensión total suministrada y, como ya habíamos dicho en esta fórmula, la sumatoria de cada una de las caídas de tensión me va a dar el voltaje de la fuente. Esto lo dice la segunda ley de Kirchhoff. O de forma equivalente, si analizáramos este circuito como una malla, tendríamos que aplicar la misma segunda ley de Kirchhoff, pero con esta
Con esta nomenclatura que dice la suma algebraica de todas las diferencias de potencial eléctrico en una malla cerrada es igual a cero. Nuevamente les recuerdo, esta es una malla cerrada, ¿sí? Vamos a resolver estos circuitos utilizando nuestra fórmula normal y aplicando esta parte que dice que la suma algebraica. Muchachos, pongan atención. En el siguiente video vamos a entrar a un ejemplo.